Microrrelatos de la Resistencia, con el apoyo del colectivo Bugambilia, presenta 1974, Una madre siembra una semilla. Anita Molina. Lo que es verdad es que somos más los que luchamos por poner fin hoy y no mañana a este sistema de muerte. Y además, amigas, compañeras, camaradas, todas luchamos. Este relato narra la historia de una familia que llegó a vivir a la población José María Caro en 1960. Enmarcada en los intensos procesos políticos y sociales que atravesaba Chile durante la década de 1960 y 1970, los proyectos revolucionarios, las aspiraciones de justicia y dignidad y el sueño colectivo que representó el gobierno de la Unidad Popular encabezada por Salvador Allende. Es la historia de cómo esos sueños fueron interrumpidos con extrema violencia tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y la instauración de una cruel dictadura civil-militar encabezada por Augusto Pinochet, que se extendió durante 17 años. Un régimen que, con el apoyo de Estados Unidos, impuso el modelo económico que aún rige el país y aplicó el terrorismo de Estado para desarticular los proyectos políticos transformadores y someter a la sociedad mediante el miedo. Esa violencia marcó la vida de miles de hombres, mujeres y niños, entre ellos la familia de Anita Molina Palacios, marcada para siempre por la detención y desaparición de su hijo mayor, Pedro. Este relato también recoge las memorias de quienes salieron a las calles, acudieron a los tribunales y a los organismos internacionales para buscar a sus familiares y denunciar las violaciones a los derechos humanos. Son memorias especialmente de mujeres que, empujadas por el dolor y la ausencia, se organizaron para sostenerse emocional y económicamente, aprender unas de otras, protegerse de la represión y mantener viva la esperanza mientras decidían enfrentar la dictadura. Se trata de visibilizar y compartir esas memorias para reconocerlas y enfrentar los desafíos del presente. Ana Molina Palacio, soy madre de 8 hijos. Mi hijo mayor, Pedro Juan Merino Molina, fue detenido el 14 de septiembre del 74. A las 2:30 de la mañana lo sacaron 10 carabineros, vendado y esposado. Bueno, de ese momento yo he seguido en la lucha, en la búsqueda de mi hijo, hasta el día de hoy, que no he tenido ninguna respuesta. He hecho toda clase de gestiones con todas juntas con los demás familiares en la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Ahí un año, o sea, del 74, un año después tuve que apartarme de mi esposo porque él no concedía conmigo para que yo siguiera en la lucha. De ahí, de ese momento, estoy sola con mis hijos, con los demás. Mi hijo mayor era el sostén de nuestro hogar que mantenía. En la población José María Caro, en la antigua calle Jalisco, hay un jardín infantil que se llama Pedro Merino. En esa calle también hay un mural que homenajea al joven que da nombre al jardín y a la calle en que se ubica, Pedro Merino Molina. Pedro Juan Merino Molina fue el primero de 9 hermanos. Le tocó desde muy chico salir a trabajar para apoyar en la casa. Vendía dulces y hacía fletes en la feria. Dulce, dulce, pastilla de poroleo, fruyele, chocolatito, lo que quiera vecina. ¿Caserita le ayuda a llevar la mercadería a su casa? Ya, mijito, yo lo pago después. Después, cuando terminó la enseñanza media, empezó a trabajar como sastre. Siempre fue muy preocupado por sus hermanitos. Ricardito, mira lo que te traje. Unos pantalones que yo mismo hice. Te van a quedar súper buenos, mira, pruébatelo. Al ver tanta pobreza e injusticia en la población, empezó a militar en las Juventudes Comunistas a los 14 años. El mural que hace homenaje a Pedro está a 1 cuadra de la casa de su madre. A continuación, su madre Ana narrará su historia. Soy Ana Cledia Molina Palacios. Nací en Cholchol el 11 de abril de 1934, pero me registraron al año siguiente y quedé con un año menos en el carnet. Soy hija de Pedro II Molina y María Adelaida Palacios Navarrete. Fuimos 8 hermanos.
Era dura la vida en el campo, por lo que a los 15 años me vine a Santiago, a trabajar de empleada doméstica. Sin carnet, sin nada. Ya estaba una hermana mía por acá, como tantas y tantos que emigraron en esa época desde el campo buscando una vida mejor en la ciudad, que empezaba a transformarse en un lugar lleno de industrias. Algún tiempo después de llegar, me encontré con quien fue el padre de mis hijos e hijas, y que también era del sur. Pedro, el primero de los niños, nació cuando yo tenía 19 años, 18 según mi carnet. Luego vinieron la Ana María, el Luis y la Rosa. Vivimos un tiempo en la casa de mis suegros en el sector San Rafael, en San Bernardo. Cuando la Rosita estaba por cumplir 1 año, salió el terreno y la media agua a los que yo estaba postulando en la José María Caro. Después nacieron el David, la Adela, el Ricardo y la Ivoncita. Con el tiempo, con mucho esfuerzo y con mucho amor, pudimos ir mejorando la casa, que sigue siendo nuestro hogar hasta el día de hoy. En el principio de la década de 1970, los hijos mayores ya estaban trabajando. Anita María trabajaba como empleada doméstica y en la noche estudiaba. También militaba en las Juventudes Comunistas. Como gran parte de la juventud de aquella época, tanto ella como Pedro se preocupaban mucho por construir una sociedad más justa y que su pueblo viviera con dignidad. Por eso decidieron participar activamente de las profundas transformaciones sociales que empezaba a vivir Chile, el gobierno de la Unidad Popular. Anita, ¿estáis lista? Que vamos a llegar atrasados. Quiero alcanzar a escuchar al Chicho a dar el discurso. Sí, ya voy. No puedo creer que de verdad hayamos ganado. ¿Lleváis las banderas del partido? Sí, aquí están, pero ya, pues apúrate. Fue tan poderoso lo que estaba sucediendo en ese momento que los ricos, los empresarios y sus representantes políticos hicieron todo lo que pudieron para frenar ese proceso. Ahí fue que vino el golpe. Primero, el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Una madrugada en el invierno de 1974, llegaron a la casa unos hombres con unas tremendas metralletas. Yo estaba embarazada de mi Ruth Gloria, a punto de detenerla. Muy violentamente los hombres se metieron a la pieza donde estaban los niños, preguntando por Anita María, que justo esa noche se había quedado a dormir en la casa de sus patrones. Por suerte, el Pedro tampoco estaba. Hicieron muchas preguntas sobre ella y luego se fueron. ¿Y dónde está Ana María? Si no regresan 5 minutos, nos vamos a tener que llevar a alguien. No sé dónde está. Ella es una mujer grande, tiene su vida. Ya, no te hagas la tonta. Nos está haciendo perder el tiempo. Dime dónde está. ¿No ve que estoy embarazada? ¿Cómo voy a andar yo detrás de mi hija para saber dónde está? Ya, te salvaste por ahora. Pero vamos a estar vigilando la casa. Cada 5 minutos vamos a estar pasando hasta que aparezca tu hija. Ni se te ocurre ir a hablar con esto con algún vecino, porque ahí sí nos hacemos desaparecer a todos. Y uno todavía no sabía qué era desaparecer. Fue tanto el susto que al día siguiente empecé con unos dolores. Después de algunos días así, pensé que iban a hacer mi guagüita y me fui al hospital. El parto fue difícil y mi niña quedó hospitalizada. Después de 2 meses, el 27 de agosto, Ruth Gloria falleció. Solo me dejaron a mí, a la Rosita y a la Anita María a acompañarme en su funeral. Por culpa de la represión, Pedro, que había llegado a ser dirigente sindical interregional, se había ido al sur, a Coronel. Tenía 20 años, estaba viviendo en la casa de Rubén Carrillo, su esposa Nelly Gutiérrez y la hija de ambos, de solo 3 meses de edad, donde funcionaba el taller en el que seguía trabajando como sastre. Cerca de las 3:30 de la madrugada del 14 de septiembre de ese mismo año, militares y carabineros uniformados y de civil entraron a la casa de Rubén y Nelly. Se llevaron a Pedro y a Rubén, a quienes devolvieron después de un tiempo. Pedro fue llevado a Colonia Dignidad, 3 y 4 Álamos y a la Academia de Guerra de la FACH en Las Condes. Desde allí, la DINA lo hizo desaparecer. Apenas supe de la detención de Pedro, me acerqué al Comité Pro Paz.
Ahí recibí orientación jurídica, asistencia psicológica y ayuda social. También fue donde conocí a otras compañeras que estaban pasando por la misma situación, ya sea por la detención de sus hijos, hijas, esposos, familiares o compañeros de partido. Hola compañera, primera vez que la veo por acá. ¿Cuál es su nombre? Soy Ana Molina. La asistente social me dijo que viniera a esta sala para compartir con las otras mujeres. Mi hijo está detenido hace un mes y no sé nada de él. Mi hijo también está detenido hace varios meses. Todas aquí tenemos a alguien en esa condición. Pero aquí nos apoyamos entre todas. ¿Quiere un pedazo de tela y aguja? Vamos a comenzar una arpillera nueva por su hijo. Estas las hacemos y las vendemos para juntar algo de dinero para quienes tenemos hijos pequeños o situaciones más difíciles. Nunca he hecho una. Pero nosotras le enseñamos. Venga, acérquese. Pedro era un pilar fundamental en el sustento de nuestra familia, por lo que su detención también volvió a la situación económica más difícil. Eran muchas las familias que estaban pasando por lo mismo. Las parroquias de las poblaciones nos apoyaron mucho, prestando espacio para organizarnos, entregando alimentos y varias cosas más. Los comedores populares alimentaban a muchos niños, y a cada semana las mamás nos turnábamos para cocinar. Algunos papás ayudaban construyendo bancas, mesas y esas cosas. Con el tiempo creamos nuestra propia organización, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Además de buscar y denunciar lo que había pasado con nuestros hijos e hijas, queríamos también que se acabara la dictadura, la represión y las medidas económicas que nos tenían a puro pan y a puro té, y que fueran castigados los militares y civiles culpables de tanta maldad. Hicimos tanta cosa, nos juntábamos todas las semanas para organizar las acciones, protestas en el centro de Santiago, encadenamientos, huelgas de hambre, poner lienzos, hablar en sindicatos, entregar cartas y declaraciones a embajadas. Todo lo que pudiera aportar a saber de nuestros hijos y acabar con la tiranía. La represión era muy dura. Tanto cuando teníamos alguna actividad, alguna protesta como en la población, me llevaron varias veces detenida. Algunas veces tocó a mis hijos y a mis hijas también, y hasta un nieto, cuando aún era guagüita y tenía solo 2 años. Señora, adentro nomás, andando. ¿Pero cómo, caballero? Si mira, ando con estos niños y una guagüita. ¿A usted se le ocurre andar protestando, pues señora? ¿Qué se tiene que andar metiendo en estas cuestiones? Debería estar en su casa. Salgo a la calle por mi hijo que está desaparecido. Tú no tienes ni idea lo que es perder a un hijo. Con las compañeras teníamos varias estrategias para resistir y no hacerle fácil la pega a la represión. Yo aprovechaba que una venía del campo y me hacía la guasa. Una vez las compañeras hasta se preocuparon porque me estaban interrogando después de una protesta y se demoraba mucho la cosa. Pero era yo que me hacía la tonta y le hacía a los pacos repetir las preguntas una y otra vez. Ya, dígame, ¿por qué estaba protestando usted? ¿Yo? Nada. Yo iba pasando nomás y me quedaba al medio de la protesta. Yo como vengo del sur, no tengo ni idea de lo que es una protesta. ¿Cómo no va a saber qué es una protesta, señora? ¿Hace cuánto tiempo que vive aquí en Santiago? ¿Yo? No sé cuántos años. Algunos serán, po. No mucho, no sé. No me acuerdo. Yo pensé que estaban celebrando alguna cosita. Como en la tele dice que Chile está creciendo y todo eso. No puedo interrogar a esta señora. A la pura tontera. Hazte cargo tú. Iban pasando los años y yo aún confiaba que a los compañeros de Pedro se le podría haber ocurrido algo para sacarlos escondidos a otro país, que de alguna manera todavía pudiera estar vivo, aun cuando su nombre apareció en la lista de los 119. Después de mucho tiempo, en una de las tantas terapias que yo hacía por la vicaría y la agrupación, hicimos una especie de rito. Elegí un lápiz con el que Pedro siempre jugaba y lo guardé en una cajita y le recé. Fue como que hubiese sepultado a mi hijo, tranquilidad para él y para mí. Jesús, por el descanso de mi hijito Pedro. Amén. En estos casi 52 años, Pedro siempre ha estado presente en nuestras vidas. Tanto yo como mis hijas y mis hijos tratamos de ir a las actividades que podemos. Conmemoramos cada 14 de septiembre. Ahora que está el mural desde el 2011, siempre lo hacemos allí. Ha sido tanto el sufrimiento, tanto el dolor, tanto el daño que nos hicieron,
pero nunca hemos perdido la fuerza, mucho menos la convicción para seguir luchando, gracias a nuestro amor y al agüite de toronjil para que se nos pasara el apuro al corazón. Después de todo lo que pasó, ahora veo como tanta gente no tiene conciencia. Parece que a todo el mundo se le olvidó lo que le pasó a tantos chiquillos y chiquillas, a nosotras mismas, que la embarrada que tenemos hoy tiene todo que ver con ese pasado. Y aún así votan por ese hombre tan horrible. Me da tanta rabia. Pero ¿saben qué? Yo sigo con fuerza para seguir exigiendo verdad y justicia para mi Pedrito y todas las otras personas detenidas desaparecidas. A ellas y a su lucha jamás hay que olvidar. Microrrelatos de la Resistencia, capítulo realizado en colaboración con el colectivo Bugambilia a partir del fanzine 1974, Una madre siembra una semilla, Anita Molina. Ficción basada en hechos reales.